Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con nuestra enseñanza, ¿verdad? En el capítulo número 2, en la obediencia a la autoridad de Dios. Este es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy. Así que preparémonos para lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas, ¿verdad? Que es de gran bendición. Y nos dice la palabra en el libro de Romanos, primero oramos, ¿verdad? Bendito Dios y Padre Celestial, en cuya presencia estamos, Señor, te pedimos que esta enseñanza, Señor, sea de gran bendición para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a atesorarla, Señor, y sobre todo, Señor, a ponerla por obra y por práctica, Padre. Tú nos des, amado Dios, Señor, las habilidades a través de este mensaje, Padre, para no perder la autoridad, para poseerla, Padre, y aún en el nombre de Cristo Jesús, poder darle uso, bendito Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, estamos en el capítulo número 2, en el libro de Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al 7, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sí miramos, ¿verdad?, cómo nos está hablando la palabra del Señor, que nos debemos de someter a todas las autoridades instituidas por Dios. O sea, el que lo instituyó es Dios, pero hoy vamos a mirar cuál es la autoridad de Dios. ¿Por qué nuestro Dios tiene esa autoridad, ¿verdad?, legítima de ser la cabeza, se podría decir, de toda la autoridad? Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagad a todos los pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hoy vamos a estar mirando, conociendo la autoridad de Dios. Conociendo la autoridad de nuestro Dios. Anteriormente vimos, ¿verdad?, cuál es la autoridad que se nos es delegada. Anteriormente vimos cuál es la autoridad que nosotros representamos y cómo podemos perderla, cómo podemos guardarla y cómo podemos, ¿verdad?, atesorarla sobre todo, ¿verdad?, y ponerla por obra. Pero hoy también miramos la rebeldía, ¿verdad?, de dónde infunde la rebeldía, desde dónde vino, ¿verdad?, desde que no quiso estarle sujeto, ¿verdad?, a Dios. Entonces, algo que siempre he dicho, ¿verdad?, sobre Romanos 13, del 1 al 7, lo que dice ya casi a lo último, donde dice: el que resiste acarrea condenación para sí mismo. Sí es una palabra fuerte, ¿verdad? Acarrea condenación. Pues bueno, vamos a estar mirando, conociendo la autoridad de Dios. El primer punto es: Dios fundamenta su autoridad en su trono. Los hechos de Dios proceden de su trono y se fundamenta en su autoridad. Todas las cosas son creadas por la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo se mantienen por esa misma autoridad. Al hablar de trono, ¿verdad?, nosotros podemos mirar, un rey, ¿qué es lo que tiene un trono? ¿Verdad? El rey lo que tiene es un trono. Entonces, por lo tanto, aquí la misma Biblia lo está representando, ¿verdad?, al rey que tiene su trono. Entonces, todo procede desde su autoridad. Todo procede desde el poder que él tiene para hacer las cosas. Entonces, por eso nos dice: los hechos de Dios proceden desde su trono y se fundamenta en su autoridad. El rey tiene la autoridad para hablar y que se hagan las cosas. El rey tiene la autoridad para decir y los demás les dice vayan y van, ven y viene, ¿verdad?
Entonces, por lo tanto, nuestro Dios, como tiene su trono, ¿verdad? Él desde ahí, Él gobierna. Él claramente está sobre todo lugar, ¿verdad? Pero sabemos que Él está en su trono sentado, ¿verdad? Y Jesucristo a la diestra, y el que está entre nosotros es su Espíritu Santo para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces, todo se fundamenta desde donde Él está gobernando, desde el gobierno de nuestro Dios. Eso es, Dios fundamenta su autoridad en su trono, es decir, su autoridad en su reinado, ¿verdad? Como rey. Punto número 2, Él sustenta todo con la palabra del poder de su autoridad. Si las personas cuando dicen las cosas tenemos autoridad, imagínense la autoridad de Dios que tiene tan solo con pronunciar las cosas. Por eso muchos decían, si Jesucristo haya dicho, ¿verdad? Todos los que estén durmiendo salgan fuera, todos los que estaban muertos resucitarían. Por lo tanto, tenían que dirigirse exactamente a quien quería que resucitara. Por lo tanto, ¿verdad? El Señor, todo esto, Él sustenta todo con la palabra del poder de su autoridad. Imagínense, le dijo a los cielos que se hagan los cielos y la tierra. Y vámonos, resultó que se hicieron el cielo y la tierra. Todo obedeció, nada más apagarla, que alguien que la pueda apagar. Entonces, aquí miramos, ¿verdad? La autoridad que tiene su palabra. Entonces, por eso nos dejó su palabra para delegarnos autoridad. La misma palabra nos da autoridad. La misma palabra de Dios nos da, ¿verdad?, poder. Como dijo el Señor Jesucristo, toda autoridad me ha sido delegada, por lo tanto, id. Ahí es donde nos está delegando esa autoridad. Entonces, Él tan solo con decirlo, la autoridad viene sobre tu vida. Él tan solo con mirar a una persona que está bajo autoridad y que está usando la autoridad, el Señor le da su respaldo, porque el Señor ya lo dejó dicho. Él no puede decir al sí, no puede decirle no, ni al no puede decirle sí. Él lo que decreta y lo que dice se cumplen y se hacen las cosas. Entonces Él sustenta todo con la palabra del poder de su autoridad. Por eso la Biblia se refiere a ello expresando que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, lo que significa que sustenta todas las cosas con la palabra del poder de su autoridad. Tercer punto, la autoridad de Dios representa a Dios mismo. Este punto es bien importante. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. Una persona que tiene, por decir, que está como un juez, lleva sus vestiduras de juez. Por lo tanto, él representa la autoridad de un juez. Y no quiere decir que él, que solamente él representa lo único que él es. Y Dios sí, Dios con su autoridad que él tiene, él se representa solo él mismo, no hay otros dioses. Él es el único Dios verdadero, por lo tanto, la autoridad de Dios lo representa al mismo. O sea, hay muchos jueces que cada uno tiene que tener su vestidura, pero nuestro Dios, su autoridad lo representa al mismo. O sea, yo soy Dios y sus hechos hablan de quién es Él. Por eso Él mismo dijo, ¿quién me envió, verdad? ¿Quién les dijo que me envió? Le dijo a Moisés, pues diles que yo soy. O sea, el Todopoderoso. Claramente lo describen, ¿verdad?, a nuestro Dios. Entonces la autoridad de Dios representa a Dios mismo, porque la autoridad de Dios representa a Dios mismo, mientras que su poder representan sus hechos. Entonces la autoridad nos representa a nuestro Dios y su poder representan sus hechos. Entonces la autoridad es Dios, por eso debemos de estar sujetos a su autoridad. Pero su poder representan sus hechos, o sea, sus hechos representan quién es Él realmente. Eso dan testimonio de quién es nuestro Dios. Nosotros tenemos rasgos de quién es Dios, porque nosotros fuimos transformados, porque nosotros fuimos impactados con el poder de nuestro Dios. Por eso claramente nosotros decimos, sabemos quién es Dios, porque hemos visto sus maravillas en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos sometemos a Él, es porque reconocemos que Él es Dios. Es por decir, hay muchas autoridades. Por decir, si tú vas a la escuela, en la escuela el profesor es la autoridad en ese lugar. Y por lo tanto, sus hechos es de que él lo que te dice lo tienes que hacer. Le estás sujeto. Pero entonces al sujetarte a él es porque él tiene autoridad, pero sabes quién es él. Es un profesor.
Y a nuestro Dios, sus hechos representan lo que Él hace. Su poder representa quién es Él. Nos describe que tiene autoridad, que Él realmente tiene poder, pero también dice, bueno, ¿quién es el que hace estas cosas? Bueno, aquel que tiene toda la autoridad. Aquel que reconocemos como nuestro Dios. Entonces, así es como sucede en estas cosas. La autoridad de Dios representa a Dios mismo. No necesita ser representado por otras cosas. Él es su propio representante, ¿verdad? Él mismo lo representa. Por lo tanto, dicen que aún toda rodilla se doblará delante de nuestro Dios, porque todos reconoceremos la autoridad que Él tiene. Y esa es la gran diferencia. Entonces, eso fue el inciso A, conociendo la autoridad de Dios. Pues bueno, vamos a mirar entendiendo la autoridad de Dios, que está en el inciso B. Punto número 1, entendiendo la autoridad de Dios, la infracción a la ley es desobediencia a la autoridad de Dios. Creo que esto lo entendemos con mayor sencillez. La infracción a la ley es desobediencia a la autoridad de Dios. Por eso dice la Biblia, porque infringen la ley. Entonces, en el mundo se está... me equivoqué. La infracción a la ley es desobediencia a la autoridad de Dios. Y esto es pecado. La era actual se caracteriza por la transgresión a la ley. El mundo está lleno de este pecado y pronto aparecerá el hijo de la transgresión. Entonces, aquí nos está diciendo la Biblia que esto es pecado prácticamente, la infracción a la ley. Es a lo que se le llama pecado. Todo lo que infringe la ley de Dios, todo lo que se revela a la autoridad de Dios, al poder de Dios. Entonces, esto se llama pecado. La era actual se caracteriza por la transgresión a la ley. ¿Por qué decimos la era actual? Porque cada vez el mundo se está haciendo supuestamente moderno. Se está haciendo cada vez más a la idea y más inclinado hacia el pecado. Por eso dice la era actual, ¿verdad? Lo hacen prácticamente transgrediendo la palabra de Dios. El mundo está lleno de este pecado, de desobediencia a Dios. Está lleno de la transgresión a la autoridad de Dios. Y pronto aparecerá el hijo de la transgresión, o sea, pronto aparecerá el inicuo que dice la Biblia. Pronto aparecerá el hijo de Satanás, aquel que se le llama anticristo en la palabra de Dios. Por lo tanto, la infracción a la ley es desobediencia a la autoridad de nuestro Dios. Punto número 2, la desobediencia en crecimiento. Si miramos, la mayoría de personas cuando cometen un pecado se sienten incómodos y hicieron algo pequeño. Pero el problema es que si hiciste algo pequeño y miras que no te trajo consecuencias a tu vida, comenzamos nosotros a continuar haciéndolo con mayor grado y con mayor pecado. Es decir, primero empiezan robándose $1 y después comienzan con 50, con 100 y después no les basta eso, siguen hasta con miles, ¿verdad? Por eso va en aumento. La desobediencia se caracteriza con un crecimiento. En el mundo se está socavando la autoridad hasta que al fin todas las autoridades serán derrocadas y reinará la anarquía. Prácticamente habrá solamente un gobernador, un rey, y ese sería el anticristo. Dice la Biblia, cuando veas el asolamiento, ¿verdad? Cuando veamos la abominación. ¿Qué abominación? Aquel que se sienta como gobernante de todas las naciones. Entonces, prácticamente todo esto va a ir en crecimiento. La Biblia no dice que esto vaya a convertirse en algo diferente. La Biblia dice que todo va a ir de mal en peor hacia el mundo. Pero los hijos de Dios dice que debemos ir de mejor a mayor. O sea, tenemos que ir como raya al alba, cada vez de mejor a mejor. La gloria postrera será mejor que la primera, cuando el mundo se sigue destruyendo prácticamente. Pero aquel que se revela a la autoridad se está autodestruyendo. Está yéndose hacia un mundo moderno, hacia una anarquía donde está anhelando ser gobernado por solamente un rey, como lo anheló anteriormente el pueblo. Ya no queremos ser gobernados por Dios. ¿Qué dijeron? Danos un rey, un hombre que nos gobierne.
Y el mundo sigue pidiendo lo mismo, no quiere ser gobernado por Dios. Sigue pidiendo un gobernador que no sea Dios. ¿Y quién es el que dijo yo? El enemigo, ¿verdad? Él es el que dijo, pues vámonos, yo voy a ser el rey de aquellos que sean desobedientes, ¿verdad? Entonces, punto número 3, los dos principios en el universo. Los dos principios que hay son el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión satánica. Recuerden que esto ya lo habíamos tratado anteriormente, que hay dos principios, el que lo generó fue Satanás al rebelarse contra Dios, y lo cual creó otro principio de lo negativo, de la rebelión, del pecado, ¿verdad? Entonces, no podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión, teniendo un espíritu rebelde. Entonces nosotros tenemos que entender que hay dos principios en el universo. Aquí no hay tibios, aquí no hay vivo en dos mundos, aquí vive solamente en uno. Si te crees tibio, estás en los fríos, estás en el mundo de Satanás, no estás siendo gobernado por Dios. Dios quiere gobernar completamente sobre nuestra vida. Ese es el poder de Dios, que Él quiere ser el único Dios para nosotros, que creamos en ese principio, solamente el principio de Dios, y no ir bajo el principio de la rebelión, el principio de la rebeldía. Eso no debe de continuar en nosotros. Entonces, los dos principios que hay, recuerden, son el principio de la autoridad de Dios y el principio de la rebelión satánica. No podemos servir a Dios y a la vez seguir el camino de la rebelión, teniendo un espíritu rebelde. Mejor entendido, no podemos estar sirviendo en una iglesia, sirviéndole a Dios, si a la vez hay rebeldía en nuestra vida. Creo que vamos por sentido contrario, ¿verdad? Estamos creando división, estamos creando contienda, estamos creando problemas que en vez de ayudar, lo único que estamos acarreando es problemas a la congregación. Entonces, los principios en el universo. Inciso A, el principio de la rebelión satánica. Satanás se ríe cuando una persona rebelde predica la palabra de Dios, porque en tal persona muere el principio satánico. Imagínate, en vez de asustarse y decir, esta persona, ¿verdad?, está predicando la palabra. No hay impacto. Quizás haya una palabra predicada, pero si tiene un principio de rebeldía, tiene un pecado en su vida, lamentablemente, lo único que hace el enemigo, en vez de asustarse, reírse y burlarse delante de Dios. Mira a aquel que está predicando sin autoridad. Sí miramos la diferencia, que Jesucristo predicaba como quien tiene autoridad y los demás lo reconocían. ¿Por qué? Porque Él estaba sujeto completamente al Padre. Ahora imaginémonos nosotros creyendo que estamos impactando las naciones, que estamos predicando el evangelio y haciendo tantas cosas, pero si de nosotros hay una rebeldía, no hay autoridad en las palabras. No viene acompañada con el poder de Dios como quien tiene autoridad. La autoridad se nos es quitada. Podremos hablar muy bonito, podremos hablarle a multitudes, pero lastimosamente no habrá cambios ni efecto en las personas. El principio de la rebelión satánica. El principio de la autoridad de Dios. El principio del servicio debe de ser el de la autoridad de Dios. Los que servimos al Señor debemos entender lo que básicamente es la autoridad de Dios. Por eso es tan importante esta clase, porque vamos a entender cuál es la autoridad de Dios, en qué puesto estamos, en qué nivel de autoridad estamos, y que saber que somos personas puestas con alguien que está bajo autoridad, no creernos con autoridad absoluta. Es el problema a veces de nosotros, los seres humanos, que se nos da un poquito de autoridad y ya queremos hacer y deshacer con ella. No, debemos de estar sujetos al que tiene autoridad sobre nosotros. Como decía desde un principio, hasta los pastores tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Él es la cabeza, Jesucristo es la cabeza de nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar bajo ese principio, básicamente a la autoridad de Dios. Solamente después de conocer la autoridad de Dios y aprender la obediencia, podremos guiar a los hijos de Dios por el camino correcto. Imaginemos lo que siempre hemos dicho, que un hijo le dice a su padre, ¿verdad? Hijo, ten cuidado por dónde vas. El padre al hijo, hijo, ten cuidado por dónde vas. Y la respuesta del hijo es, no, padre, tú cuida cómo caminas porque yo voy siguiendo tus pisadas.
Queremos que los demás se sometan a Dios y obedezcan a Dios cuando nosotros mismos que estamos predicando o estamos teniendo autoridad no nos estamos sujetando. Como que ahí hay un problema. Desde un principio creamos un problema. Entonces, ¿cómo queremos ver resultados cuando nosotros mismos no está habiendo ese mismo resultado? Es como decir, ir y predicarle a la gente, Dios liberta y nosotros cautivos. Dios te ayuda a liberarte del pecado y nosotros presos del pecado. Creo que no tendría autoridad. Recuerdo a una mujer que dice que ella tuvo un sueño y que en su sueño ella estaba predicando, que le decía al Señor, ve y predica, ve y diles el mensaje. Miraba una multitud y miraba una tarima y que cuando ella salía miraba todas sus vestiduras sucias. Y que le decía, Señor, ¿de qué quieres que predique? Pero si yo estoy sucia, yo estoy mal. Y que el Señor le decía, tú predica, ¿qué predico? Y que el Señor le volvía a hacer mirar sus vestiduras. Y que le dijo, el ejemplo eres tú, porque todos están sucios. Predica sobre lo que están sucios. Prácticamente el mensaje al primero que debe de impactar en nuestra vida. Una vez que nosotros, si predicamos la palabra o traemos un mensaje, al primero que debe de impactar es a nosotros. Y de ahí tenemos ¿cómo se dice? Estamos sujetos a tener que vivir esa palabra. Sabemos que el mensaje, el primero que impacta es a nosotros. Es como decir, los sacerdotes primero se limpiaban de su pecado para poder entrar al lugar santísimo y prácticamente no caer muerto ante la presencia de Dios. Pues nosotros, para que haya una autoridad y el poder fluya y no nos mate también a nosotros, pues cuando llegue el mensaje a nuestra vida, empezar a alinear nuestra vida. Si hay algo desalineado, el primero que nos habla es a nosotros. Es como el mensaje que el Señor me estaba dando sobre ten cuidado cómo hablas. Voy a predicar ese mensaje, pero debo de tener cuidado con mis palabras. Entonces todo eso debo de empezar a ir aplicándolo desde el momento que Dios me dio un mensaje. Por eso nosotros estamos sujetos a tener el principio de la autoridad de Dios, estar sujetos a su palabra, para que prácticamente pueda fluir con libertad el poder de Dios y no ser nosotros los que estamos deteniendo la autoridad o el poder de Dios, ¿verdad? Inciso C, comprendiendo la importancia de la autoridad de Dios. No sé si tengan escrito en su hoja comprendiendo. No. Apunten comprendiendo la importancia de la autoridad de Dios. Aquí yo tengo el manual de maestro, se me hace más fácil. Ya tengo la respuesta, se da así que fácil. Comprendiendo la importancia de la autoridad de Dios. ¿Qué tan importante es la autoridad de Dios en nuestra vida? ¿Qué tan importante es reconocer que Dios es la máxima autoridad y que tenemos que estar sujetos a Él? Bueno, para muchos es de suma importancia, para otros es importante y para otros ni en cuenta lo tienen. O sea que podemos haber tres tipos de personas que nos importa realmente la autoridad de Dios. Bueno, la autoridad de Dios es que esta representa a Dios mismo y como el texto dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Él nos comparte de su autoridad. Esto quiere decir que ningún ser humano puede autonombrarse como autoridad, pues no tiene facultad para hacerlo, porque toda autoridad proviene de Dios. Por lo tanto, para que usted sea autoridad, esa autoridad tiene que ser delegada de parte de Dios y esto hace que esa autoridad represente a Dios. O sea, Él nos comparte, ¿verdad? Es como ahora que vamos a tener la ordenación del pastor Cristian y la pastora Alejandra, se les va a entregar, ¿verdad?, una ordenación y se les va a entregar una licencia. Por lo tanto, ellos con eso van a donde quiera que vayan, van a mostrar que están bajo la cobertura de Ministerio Fuente de Vida. Por lo tanto, nosotros donde quiera que vayamos, tenemos esa cobertura que es de parte de Dios porque estamos viviendo bajo la autoridad de Dios. Entonces, para nosotros debemos de conocer que es de suma importancia vivir bajo el dominio de Dios, estar bajo la obediencia de Dios, como la Biblia lo llama, en santidad, alejados del pecado. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que comprender que nosotros no nos podemos autonombrar.
Nosotros no podemos adjudicarnos autoridades las cuales no se nos han delegado. Tú no puedes llegar a donde están haciendo un edificio grande y tú llegues y te presentes como el arquitecto. Te van a voltear, van a decir, ¿tú quién eres? No te conocemos, ni siquiera te hemos visto en este lugar. No te reconocen, por lo tanto, no tienes autoridad. Tú no puedes llegar a un juzgado y decir, yo soy el juez, yo voy a juzgarlos, a ver, pasen. No, nadie te va a hacer caso. Por lo tanto, no podemos autonombrarnos autoridad. Y déjeme decirle, hoy en día vemos muchos que estamos sirviendo de esa manera, en rebeldía, en pecado y diciendo que tenemos la autoridad de Dios. La hemos perdido. La hemos dejado desde hace mucho tiempo atrás, dice el Señor. Al altivo yo lo miro de lejos, ese ni me digan que es de los míos. En cambio, la Biblia nos dice que si hay alguien que está en rebeldía, que si hay alguien que está en pecado, dice, ni con él tan solo comas, ni convivas con él. ¿Por qué dice esto? Porque no quiere Dios que nos mezclen con ellos y decir, oh, es que anda entre ellos, es una persona con autoridad. Le platicaba a mi hija algo sobre aquella mujer que iba anunciando estos hombres, ¿verdad? No sé si recuerdan, se me ve que es en el libro de los Hechos, donde iban anunciando que estos hombres vienen de parte de Dios, ellos traen el mensaje de la palabra y por continuamente esta mujer tenía un espíritu de pitonisa, por lo tanto era divina y ella sabía quiénes eran ellos. Y ella iba por delante como anunciando, como con una bocina, predicando quiénes eran los que venían detrás de ella. Y lo que se me hace chistoso que si hoy en día alguien se levanta de esa manera, hasta le pagamos. Síguelo haciendo, sigue anunciando quiénes somos nosotros, sigue llevando ese mensaje. Mas en cambio se levantan los apóstoles y se cansan y van y le reprenden y le echan fuera ese espíritu. Y los que ganaban dinero les dijeron, ¿saben qué? Váyanse de aquí. ¿Por qué lo hicieron? ¿Saben por qué lo hicieron? Para que las demás personas no dijeran, oh, esta mujer viene con ellos. Esta mujer es parte de ellos. Esta mujer tiene la autoridad como ellos. Y los iban a confundir. Por lo tanto, se tenían que separar. Es como el aceite del agua. No se pueden mezclar. No debe de haber una unidad. No existe tal unidad. Aún aunque una gotita se filtre, la gotita está prácticamente con pura agua y el aceite la está rodeando, ni siquiera se va a mezclar. No decir, oh, logré pasar la barrera, sigue siendo agua. Es lo mismo, prácticamente nosotros tenemos que tener de suma importancia el ser obedientes a Dios. La autoridad de Dios debe de ser muy importante para nosotros y saber que debemos de estar bajo ese dominio que es el de nuestro Dios, ¿verdad? Inciso D, comprendiendo la importancia de la obediencia. La mayor exigencia de Dios es la obediencia. ¿Qué acaso no nos dice la Biblia que Dios quiere sacrificios? No, dice, yo quiero obediencia. Nos sorprende cómo el Señor mismo le dice, ya no quiero holocaustos. ¿Por qué? Porque cuando llevan al holocausto es porque habían pecado. Entonces el Señor le estaba diciendo, ya no quiero que pequen. Prácticamente ese era el mensaje de Dios. Ya no quiero que pequen, quiero que obedezcan. Los sacrificios representaban el cubrimiento del pecado de la persona y ponían la mano sobre el animal y el animal se le era transferido el pecado y el animal tenía que morir. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado, perdón. Entonces tenemos que entender, ¿verdad? La mayor exigencia de Dios es la obediencia. Es lo que el Señor quiere prácticamente y demanda de nosotros, que seamos siervos obedientes, siervos fieles a su palabra. No rebeldes, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace el Señor a los rebeldes? Los desecha. ¿Qué hizo con Satanás? Lo desechó, ¿verdad? Aún con la tercera parte de los ángeles. No le dijo a la tercera parte de los ángeles, ay, pues ustedes fueron confundidos, quédense, ¿verdad? Los voy a perdonar. No, a ni uno, todos que son parte de la rebeldía. Así que si hay un rebelde en la iglesia y te unes a él y empiezas a apoyarle su rebeldía, eres rebelde también. Aunque digas, pero es que se oía muy bien, te confundiste. No tiene autoridad. Debemos de ir comprendiendo quién sí tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo podemos mirar aún como los padres con los hijos. Cuando los padres perdemos autoridad sobre los hijos, ¿qué sucede? Los hijos hacen lo que quieren. Pero en cambio llega alguien con autoridad y les habla a los niños y los niños obedecen.
¿Qué diferencia hay? Bueno, llegó alguien con autoridad. Esa es la diferencia. No debemos de perder la autoridad. Si queremos que nuestro ministerio tenga resultado, tenemos que ser obedientes. No hay otra manera para que realmente nuestro ministerio sea fructífero y duradero. Debe de haber obediencia, ¿verdad? La mayor de las exigencias que Dios impone al hombre no consiste en que lleve la cruz como un sacrificio o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezcas. Es la mayor exigencia de Dios. Dios le ordenó a Saúl que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Fue y destruyó, pero lo que él quiso, no lo que Dios le mandó. Por lo tanto, ¿cómo fue tomado? Como rebelde, desobediente. Pero después de la victoria, Saúl perdonó a Agag, rey de los amalecitas, junto con lo mejor de los animales y todo lo bueno. Saúl no quiso destruir con el argumento que los había dejado para sacrificar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Hasta un Saúl culpó al pueblo. ¿Qué fue lo que le dijo? Ellos decidieron guardar el ganado, pero yo le guardé la vida al rey. O sea, dividió lo malo, ¿verdad? Dijo, el pueblo tuvo parte. Si me desechas a mí, desechen a todos. Todos coludos o todos rabones. Y prácticamente lo que él estaba haciendo era culpando porque ellos estaban siendo guiados. Y prácticamente el que decidió perdonarle la vida a esos, al ganado y al rey, prácticamente fue el mismo Saúl. No fue nadie más sino él. Como hoy en día, cuando van a una guerra, las personas van a defender su país y cuando regresan, aunque mataron, aunque hicieron lo que se les ordenaba hacer, cumplieron sus requisitos, decían al que porte un arma, al que esto, el otro, pueden dispararle. Fuego a discreción. Pero a alguien que sea inocente no lo pueden matar porque te van a juzgar. Aquellos soldados que regresan de la guerra, aunque mataron, ¿cómo vienen? Vienen como, fueron unos héroes. Vienen siendo reconocidos, se les vienen dando medallas. ¿A quiénes son a los que van a juzgar? ¿Saben a quién? Al presidente que fue el que mandó la guerra. Prácticamente. ¿Por qué? Ellos no se están aliando al desorden, sino que ellos solamente son obedientes. Y Dios siempre va a reconocer la obediencia, la sujeción el Señor siempre te va a admirar esa sujeción. Pero el Señor está diciendo, no te sujetes a aquellos que tú sabes que son rebeldes. Esta es la gran diferencia. Pero Saúl dijo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Tan solo la obediencia honra completamente a Dios, pues solamente ella toma a Dios como su centro. Entonces aquí comprendo algo. Cuando hay veces que el Señor me da una palabra para alguien y estoy meditando sobre esa palabra y digo, Señor, solamente es una palabra, ¿cómo voy a presentarme y decirle, te dice el Señor, solamente una palabra? Y cuando estoy yo meditando, se levanta alguien y le empieza a dar la palabra que el Señor me había dado, más lo que el Señor agregaba. Y a veces que he sido obediente, que el Señor me da una palabra para alguien, voy y le doy esa palabra, se me viene el demás mensaje que Dios le está dando a esa persona. Y ahí es cuando Dios premia la obediencia. A veces Dios nos va a poner a prueba realmente. ¿Eres obediente? Con una sola palabra ve. ¿Eres obediente? Pues no te voy a dar todo el mensaje, te voy a dar una parte y cuando cumplas esa parte, te doy lo que corresponde. Entonces, aquí realmente Dios le agrada que seamos obedientes. Es mejor obedecer a Dios que actuar en nuestra rebeldía. Así que hoy en día el Señor me da una palabra y digo, vamos a darle ese mensaje, ¿verdad? Y así del Señor fluye, me da lo demás, gloria a Dios. Si no, esa persona ya sabe de lo que Dios le está hablando. Y es lo más importante, ¿verdad? Bueno, punto número 2. El propósito del servicio es obedecer. Recuerden, el propósito del servicio es obedecer, no el propósito de simplemente servir, es solamente servir por servir, pero nuestra vida esté hecho un desastre. Tenemos un Dios de orden y nosotros alteraríamos el orden de Dios al estar en desobediencia. Además de nuestro texto, hay muchos otros lugares en la Biblia donde
se llama al ser humano a la obediencia. Vamos a algunos de ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 4, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por el enviado por castigo de malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Bueno, Efesios 6, 1 al 3, en la familia nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga duración en la tierra. Entonces la Biblia no solamente está diciendo sométete a Dios, sino también te dice sométete a las autoridades. O sea, muchas personas usamos este texto y a veces lo decimos de una manera sarcástica o para desobedecer. Yo prefiero sujetarme a Dios que a los hombres. Bueno, es un buen principio, ¿verdad? Pero siempre y cuando te estén enviando a hacer algo de desobediencia. Ahí sí es mejor obedecer a Dios. Supongamos de esta manera que el gobierno nos quiere imponer que nosotros casemos a los homosexuales. Y el gobierno diga, bueno, hay una ley donde ampara que ustedes tienen que hacer esto y si no van a ir a la cárcel. Y no nosotros, porque tenemos que obedecer al hombre por lo que nos está mandando como ley terrenal. No, la máxima autoridad es Dios y Dios nos está enviando que solamente hay varón y hembra. Y el principio de Dios fue casar varón y hembra, no hembra y hembra y hombre y hombre. Por lo tanto, nosotros hicimos, ¿verdad?, una cláusula que le presentamos al gobierno donde le decimos, nosotros no regimos solamente por como la Biblia lo menciona y le especificamos varón y hembra. Prácticamente, con eso tenemos nosotros algo válido para poder desobedecer. Pero hoy en día muchas personas se le envía una persona que está bajo autoridad de alguien y le pide que haga algo y diga, no, yo voy a hacer, Dios es el que me manda. ¿Tú quién eres para gobernarme? No, la Biblia nos está diciendo, sométete a toda autoridad. Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es de que debemos nosotros de saber a obedecer. Debemos de aprender la obediencia y reconocer quién tiene autoridad sobre el hogar. Quién tiene autoridad en la casa, quién tiene autoridad en la iglesia, quién tiene autoridad en la escuela, quién tiene autoridad en el gobierno, quién tiene autoridad sobre todo lugar donde hay un gobierno. Entonces nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el principio de Dios es la obediencia. Y muchos usan ese tema, yo me sujeto a Dios pero no a los hombres, para desobedecer al hombre hoy en día. No, para nada, ¿verdad? Si no te sabes sujetar, prácticamente no vas a saber gobernar. Si no aprendemos a obedecer, ¿cómo vamos a saber mandar? Para nada, estamos trayendo un caos, un desorden, por lo cual Dios no está en el desorden. Dios, lo siento, pero no eres parte de mi grupo. Somos excluidos, ¿verdad? Siéntate a la derecha y tú siéntate a la izquierda, lo siento. Va a ser división el Señor de los que son obedientes y los que son desobedientes. Las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Siempre va a haber una división, ¿verdad?, que los diferencia. Bueno, vamos a seguir. Punto número B. En la iglesia, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis como en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Prácticamente debemos de entender esto. Claramente dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea, tenemos un compromiso de trabajar en la obra, de presidir en el mensaje y de amonestar a las personas con amor. Dice, y que los tengan en mucha estima. O sea, no que los desprecien, sino que les demos gracias por sus consejos, gracias por sus palabras, gracias por lo que nos están diciendo, porque debemos de tenerlo en estima.
no tenerlo como un enemigo. Ya me regañó. ¿Y quién es ella para regañarme? ¿Quién es él para decirme? Pobres Ujieres, hasta el día de hoy, no les ha pasado. Pero hay iglesias donde pobrecitos llegan y le llevan al niño y el que cuestionan es al Ujier, no al niño. ¿Por qué me lo trajo? ¿Por qué hizo esto? Si el niño se porta bien. Ustedes de aquí son muy reglamentarios. No, pues no apoye la rebeldía, hermano. Debemos de entender, que tenemos que reconocer y tener en la alta estima a los que tienen autoridad en la iglesia. Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión. Mire qué palabra tan bonita, ¿verdad? Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión. Si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión a la voluntad de Dios. Miren esta palabra lo que revela. Si el hombre no está sujeto a Dios, se le es difícil que la mujer se le esté sujeta. ¿Sabe por qué? Porque está siendo dirigido por el hombre y no por Dios. La esposa, si no se sujeta al marido, miren cómo viene, como cae una ficha y va empezando a tumbar hasta que derroca la autoridad completamente. Todo empieza desde la cabeza. De ahí a la mujer se le hace difícil sujetarse. Y como a la mujer se le hace difícil sujetarse, los hijos se les hace difícil sujetarse a los padres. Y así va cayendo la autoridad hasta que se pierde la autoridad en el hogar. En una iglesia viene siendo lo mismo. Si el pastor no está sujeto a Dios, se empieza a caer la autoridad en la iglesia. Y de ahí se les es difícil a los líderes sujetarse al pastor, porque el pastor no está siendo guiado por Dios. Por lo tanto, ellos empiezan a crear rebeldía. Entonces ya cayó una segunda autoridad, una segunda línea, que se les es difícil sujetarse y por lo tanto hay rebeldía ahí. Y como los líderes no se saben sujetar porque el pastor no se sujetó, los servidores no se sujetan a sus líderes. Y así la congregación no se sujetan a los servidores. Y lamentablemente se cayó la autoridad. Me ha tocado mirar aquellas iglesias a veces que en el Facebook o en el internet pasan aquellos videos donde ya al pastor le están diciendo: te roban los diezmos, estás haciendo esto, estás haciendo división. Y el pastor contestándole, llamando a la policía para que lo saque del lugar. Come on, se perdió la autoridad en ese lugar. Pastores que lamentablemente no estamos siendo guiados por Dios, estamos lastimando a los hijos de los congregantes, estamos lastimando a los congregantes, estamos haciendo división, estamos teniendo en más aquellos que diezman más y aquel que diezma menos lo estamos haciendo a un lado, casi pidiéndole a Dios que se vaya. Y aquellos que manda Dios para traer orden, lo único que están haciendo es decir: ¿sabes qué? Cállate, no hables, no digas nada, no destapes el telón, porque todo es un show. Por lo tanto, hacemos creer que hay autoridad, pero lamentablemente la autoridad de Dios no permanece donde hay rebeldía. Entonces debemos de entender esto, ¿verdad? Que debemos de estar sujetos a la autoridad de Dios. Para que se manifieste la autoridad, debe haber sumisión. Y si ha de haber sumisión, es necesario excluir el yo. La sumisión solo es posible cuando uno vive en el Espíritu. Esta vida en el Espíritu es la suprema expresión a la voluntad de Dios. Para poder obedecer a la autoridad de Dios tenemos que ser guiados por Dios, si no se nos va a hacer difícil obedecer la palabra de Dios. Porque va a haber el pero, va a haber el por qué, va a haber el yo no lo creo así, creo que es mejor de esta manera, y vamos a decir somos más sabios que Dios. Entonces debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder nosotros mismos expresar, para que se manifieste que tenemos la autoridad de Dios. Hay quien piensa que la oración de nuestro Señor en Getsemaní, cuando su sudor caía hasta la sierra como grandes gotas de sangre, se debió al debido temor de beber la copa. De ninguna manera, porque la oración en ese lugar se basa en la misma
El mismo principio de 1 Samuel 15:22 es la suprema oración a la cual nuestro Señor manifiesta su sometimiento y obediencia a la autoridad de Dios cuando Él declara: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo? No era de que el Señor Jesucristo no quería pasar por la cruz, sino que Él estaba dejando a través de su vida la sumisión al Padre. Que aunque había cosas que no se miran como que no son buenas o no nos parecen, debemos de estar sujetos a Dios. ¿Por qué? Porque claramente Jesucristo nos lo enseñó, ¿verdad? Su pasión era venir a morir. ¿Y cómo vamos a decir que ya no quería morir? Es como decir, se estaba negando a su propia voluntad. Ese no es el mensaje que Dios nos estaba dando. El mensaje era: obedezcan a Dios, les guste o no les guste. Les parezca o no les parezca, fue la voluntad de Dios. Dios dio, Dios quitó, alabado sea Dios. Siempre debemos de estar agradecidos con Dios por lo que hace y lo que deja de hacer. No porque, hoy siento que Dios no me fue bien, pues hoy te desobedezco. Para nada, debemos de estar sujetos a Dios completamente. Porque prácticamente debemos de hacer como dijo el Señor Jesucristo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. O sea, si quieres quitarme esto, quítalo. Y si no quieres, no lo quites. Déjalo. Que si haga tu voluntad y no la mía. Así miramos cómo hasta en la expresión se dice un poco diferente. Pero bueno, más que su sacrificio en la cruz, nuestro Señor prefiere obedecer a la autoridad de Dios, más que su sacrificio en la cruz. Al servir a Dios, no somos llamados a optar por la abnegación o el sacrificio, sino a cumplir el propósito de Dios. El principio básico no consiste en preferir la cruz, sino en obedecer la voluntad de Dios. No decir, yo voy hasta la muerte por el Señor, y cuando se llegue el momento somos los primeros que salimos corriendo como todos. Hasta como Juan, como cada uno de ellos, que cuando vieron que venían realmente por él, dijo, vámonos. ¿Qué dijo Pedro? Señor, hasta la muerte voy contigo. Y prefirió negarlo. Dijo, no, mejor no voy a la muerte. Que nosotros no digamos que hasta la cruz, sino al momento voy a hacer lo que tú me mandes, Señor. Ese debe de ser realmente el gozo de nosotros, lo que debe de estar en nuestras vidas. ¿Qué debe de ser? Bueno, hacer la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Conclusión, solo Dios tiene autoridad absoluta. ¿Lo creemos o no? Es importante creer que solo Dios tiene la autoridad absoluta. No nos olvidemos que Dios es el que ha instalado todas las autoridades de la tierra y que por medio de la autoridad Él es centro de todo en el universo. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos para discernir cuál es la voluntad de Dios y obedecerla. Segundo punto, obedezcamos a las autoridades delegadas. Reconozcamos en toda aquella persona que representa la autoridad, esa autoridad delegada por Dios, y no miremos a la persona, miremos y obedezcamos su autoridad. Ahora bien, si usted representa alguna autoridad de Dios, le haya delegado, no se haga el grande. Recuerde que detrás de un grande hay otro más grande. Por tanto, usted debe pensar que aún siendo autoridad, usted tiene que estar sumiso a su autoridad superior. Gloria a Dios. Miren, hoy terminamos en 48 minutos.